estaba en la SOS del año pasado, en Zaragoza, con una resaca importante además, y menos mal que llegué al Open Space que hizo Edu Ferro allí. Y la verdad que fue un tema que parece ser que era muy radical, ¿no? Y muy outsider, pero yo era como, sí, sí, así a mí me gusta a mí, así trabajo yo, tal. Entonces dijimos, pues vamos a traerle. Y aquí estás, Edu. Entonces, a ver esto qué fue de lo que hablaste, así más o menos por encima. Pues hice una sesión un poco de cómo está trabajando uno de los equipos de Clarity AI, que es Foundational Engineering, que trabaja como una especie de misiones líquidas que van cambiando todo el tiempo y que vamos decidiendo dónde trabajar pues en pequeños pasos, en pequeñas misiones, sin una estructura muy fuerte. Así a priori parece bastante agile, pero como lo agile ya no es tan agile, ha tenido que ponerle a alguien un nombre a esto, ¿no? Nuevo, que es el fast agile. Es James Shore, si no me equivoco, que yo lo conozco de LinkedIn. Y yo recuerdo que sí que tú tenías algunas referencias o algo suyas de donde habías sacado todo esto, ¿no? Sí, a ver, él no lo creó, o sea, esto lo empezaron a hacer otra gente, pero él, bueno, empezó a usarlo y como él suele hacer consultoría, pues, en organizaciones para ayudarles a escalar la agilidad y tal, pues, empezó a ver que le funcionaba muy bien. Entonces, yo sí que lo encontré a partir de él, pero en realidad, o sea, nosotros teníamos un problema de organización con estos equipos y investigando es donde encontré, pues, las referencias de James Orr y, bueno, hablé con cierta gente que estaban haciendo algo parecido y me convenció como punto de partida. O sea, al final no creo en comprar algo en una caja y usarlo, sino simplemente, pues inspirarte en varias cosas, usarlo de punto de partida y a partir de ahí evolucionar. Pero sí, yo en mi caso lo conocí por James Orr principalmente. Y por bajarlo un poco, porque yo la verdad es que no estoy muy familiarizado con esto de Fast Agile, has comentado algo de misiones líquidas. ¿Podrías comentar un poco en qué se diferencia de otras formas de trabajar, como a lo mejor Scrum? ¿Cómo sería esto de las misiones líquidas? ¿Cómo se llevaría a cabo? Vale, pues en principio, digamos que lo que haríamos es 2 veces por semana. Se tiene una especie de mercado abierto, si quieres, al estilo Open Space, en el que está el trabajo disponible. Ese trabajo disponible, pues, lo puedo llevar yo como, pues, product manager técnico, si quieres, o, el mismo equipo, pues, puede sacar el propio trabajo y ya deciden, quién, va a añadirse a cada una de estos, pues, trabajos, ¿no? Evidentemente con una serie de restricciones, en una serie de pues con reglas para qué se puede coger, qué no se puede coger, de qué forma, qué mínimo tiene que estar en cada uno de esos, pero al final vendría a ser un poco la misma dinámica que tú tienes en un open space, que tú no vas con una agenda hecha, que tú no vas con un roadmap, con algo que va seguido una cosa de otra y que tienen, sino que intentas trabajar en pasos pequeños, siempre centrándote en valor, pero la gente selecciona dónde quiere trabajar. Entonces eso da mucha, bueno, autonomía y flexibilidad y luego además permite muy bien, eh, en este caso estábamos intentando resolver em, el problema que teníamos de tener 2 equipos centrados en plataforma, uno mucho más centrado en la infraestructura de bajo nivel, cloud y similar, y otro pues mucho más de desarrollo haciendo cosas. Entonces al final no había una visión holística, no había algo que mezclase esas 2 cosas. Entonces el unir los 2 equipos y tener esta flexibilidad, pues nos ha permitido pues aportar valor mucho más fácilmente y poder trabajar pues juntos. Es muchísimo más flexible que un equipo Scrum al uso o un equipo pues que directamente solo puede hacer una cosa, una misión o así. Aquí somos muy equisperos en esta casa y también ruperos. Y siempre hablamos de esta idea de que para practicar XP la precondición es la excelencia técnica y para practicar RUP la excelencia del proceso, ¿no? ¿Cuál es la precondición para el Fast Agile? Porque dices esta idea de cada uno elige, ¿no? Ahí claramente hay un setup de actitud o de dirección. A ver, en la parte de desarrollo, digamos que este equipo ya tenía perfiles de stream programming.
¿vale? O sea, eso ya había una madurez y una excelencia técnica. Y quizás en la parte de infraestructura, pues también había mucha madurez, pero bueno, no hay no tenemos el equivalente a Stream Programming, pues cuando estamos hablando de, ¿no?, de desarrollar pues infraestructura a día de hoy. El prerequisito, desde luego, sí que es gente abierta, flexibilidad, tener el Slack pues para poder crecer juntos y decidir que eso era lo mejor, incluso para Clarity, o sea, era mucho más flexible y teníamos potencial, pero para mí el prerequisito siempre es que la gente no esté limitada a un silo y que no quiera pues ser más flexible, ¿no? En agilidad y en Stream Programming, por supuesto, los T-shapes pues normalmente encajan mucho mejor, son los que te dan flexibilidad, ¿no? Gente que puede conocer de varias cosas y profundizar en una, pero que no hace separaciones, no soy yo frontend, yo soy de infraestructura, yo soy de lo que sea. Entonces necesitas esa visión. Luego también continuando todo esto que estamos comentando y esa visión, en concreto la visión de, digamos, hacia dónde ir, ¿no? Has comentado que no tenéis un roadmap como tal, o os ha pasado tener momentos en los que no cada uno iba tirando por su lado, pero como que se perdía un poco el foco de un objetivo más a largo plazo, o a lo mejor es que he entendido yo mal y sí que tenéis esos objetivos a largo plazo, pero no, digamos, a un nivel tanto de detalle como un roadmap. A ver, lo que tenemos son cosas en las que queremos invertir, tenemos necesidades que vienen del resto de la empresa y yo actuaría en ese caso como product manager, y hay cosas que son de largo recorrido y demás, siempre centrándose en el outcome. Entonces, tú cuando te centras en outcomes, muchas veces lo que no vas a saber son los puntos intermedios o las cosas que tienes que hacer para conseguir ese cambio de comportamiento. O sea, tenemos iniciativas que pueden ser mejorar la rapidez de experimentación de los equipos de data science y darles autonomía para que no haga ciertas dependencias. Bueno, en base a eso, que eso es bastante grande, pues hay bastantes cosas que salen de ahí. El hecho de que podamos perder el norte, pues en realidad sería responsabilidad mía. O sea, yo me tengo que encargar de que eso no suceda. eh, y, y- y luego la gente eh, propone cosas donde cree que tiene que invertir, pero en base a un contexto que yo tengo que llevar, un contexto y unos constraints de negocio. Y de vez en cuando, pues también hay deadlines reales, pues por ejemplo, porque hay una dependencia con otro equipo. Pues eso, ese es el contexto que yo pongo encima de la mesa y luego, en general, los humanos lo intentamos hacer bien, en general. Y ahora una pregunta. Aquí, normalmente en esta casa, como bien ha dicho antes Víctor, somos muy de XP, pero otras veces hemos hablado también de SAFe, de otros tipos de metodologías, ¿no? Y viene la típica pregunta de ¿en qué tamaños de equipo, desde tu experiencia obviamente, crees que encajaría aplicar FAST? A ver, yo lo que creo es, bueno, dos cosas. Una, que se puede usar de forma incremental, o sea, porque, por ejemplo, si tienes varios equipos, pues puedes ir haciéndolo en varios equipos y el resto no tocarlos. Yo, mi experiencia máxima, pues hemos llegado a 15, una cosa así, cuando hemos colaborado con algún otro equipo y así. James Orr habla de que él pues lo ha hecho con 30, con 35 y que hay alguna experiencia de 70 o más, normalmente porque eran equipos que eran varios equipos trabajando en un mismo producto, que es donde tienes un montón de dependencias, es donde tienes las restricciones. Si son equipos que están en productos distintos, en un portfolio de productos, están en productos distintos, realmente tampoco te aporta mucho. Pero en un sitio en el que tienes en el mismo producto varios equipos, pues el hecho de que tengas esa flexibilidad, pues por ejemplo, hay diseñadores que estarán muy al principio de una iniciativa, pero luego van desapareciendo y van a otra, gente, pues, ¿no? Siempre se dice, no, Team Topologies, Streamline Teams, y claro, yo voy a tener el diseñador y voy a tener, digo, bueno, ya, claro, pues no. O sea, no siempre salen las cuentas y no puede ser así. Además, ni siquiera es eficiente. ¿Vale? Entonces, bueno, esto da la flexibilidad de poder escalar en horizontal y luego escalar en vertical. Hay una cosa, Edu, que a mí sí que me resonó mucho cuando estábamos allí en el Open Space y la recuerdo mucho siempre, porque es algo que hacíamos en el equipo en el que yo trabajaba, que te comenté que trabajábamos parecido, pero era tan líquido el equipo que ni siquiera lo explicitábamos, porque como teníamos el cambio de pair cada 45 minutos, pues no había que ponerle ningún nombre ni nada a esto, pero tú sí lo comentabas con un nombre que a mí me gustaba mucho, que es todo el tema de cómo se gestionaba
alrededor de, por ejemplo, las personas que tenían que salir de vacaciones o volver de vacaciones. No había como una especie ahí como de ramp up o ramp down para toda esa gente, que me gustaba mucho cómo lo explicabas. Bueno, lo que solemos hacer es, digamos, la base es toda la gente del equipo, de ese colectivo. Y luego habría misiones y nosotros tenemos una especie de misión especial que es el Launchpad. Entonces, el Launchpad es el que hace el soporte, el que hace todas las tareas pequeñas técnicas, pequeños incrementos y similar, y que siempre tiene un backlog de pequeñas cosas a hacer, más toda la parte del soporte. Entonces, si tú, por ejemplo, te vas a ir de vacaciones, pues cuando vuelves de vacaciones, ¿a dónde vas? Al Launchpad. Cuando te vas a ir de vacaciones, si no vas a estar hasta la siguiente iteración, pues te vas al Launchpad. O sea, es el sitio por defecto que no tiene que quedar nunca vacío. O sea, hay también unas reglas de que hay un mínimo de gente que tiene que estar ahí. Y bueno, o sea, no hay ni siquiera esa pregunta, no hay esa conversación. O sea, todo el mundo sabe, dice, oye, ¿a dónde me meto en el marketplace? Ah, no, yo me voy a Launchpad que solo voy a estar un día, ¿no? O que me voy mañana y tengo 3 días de vacaciones. Entonces es automático. Y ahora me viene una duda, ¿no? Porque, claro, hemos hablado un poco sobre Clarity, cómo lo haces, pero no hemos llegado a entrar en detalle, ¿no? En exactamente cómo lo aplicáis vosotros. Es decir, cómo es un flujo en Clarity, en un equipo de Clarity entero. ¿Cómo lo aplicas en la vida real? A ver, o sea, esto ahora mismo solo pasa en un equipo concreto, ¿vale? O sea, el resto de los equipos, pues sí suelen hacer Kanban y tienen algunas de las dinámicas, pueden ser de Scrum, no suelen hacer Scrum como tal, pero entonces, en este caso, pues en este equipo lo que se tienen son 2 reuniones que llamamos Check and Coordination a la semana. Entonces, son 2 oportunidades en las que te puedes mover o cambiar a otro equipo, entre comillas. Entonces, esa Check and Coordination, pues es una sesión como de 1 hora, 45 minutos cuando hay suerte. Si la hacemos en inglés es más corta, si la hacemos en castellano, pues no tanto. Y en esa, pues hay unos primeros 20 minutos, 25 o así, en el que lo que se hace es repasar lo que se ha hecho, pues tanto en Launchpad, pues decisiones que se han tomado, bueno, pues tickets de soporte que hayan podido venir, pero que tenga que saber el equipo y dónde ha avanzado cada una de las misiones, ¿no? O sea, que se ha entregado, porque normalmente lo que sí que hacemos es entregar en pasos muy, muy pequeños. Si una misión además ha terminado, cuando termina hace una pequeña retrospectiva y comparte con el equipo los resultados de esa pequeña retrospectiva, ¿vale? Entonces, cuando ya hemos hecho eso, va a la parte en el que yo, por ejemplo, pues si hay alguna iniciativa nueva, algún contexto de negocio nuevo, alguna cosa que deberíamos invertir, pues lo comento y eso puede ser también pues que aparece en una nueva épica, por ejemplo, y la dejamos ahí disponible. Y cuando ya tenemos esas épicas y esas cosas por repartidas, entonces hacemos, vale, ahora se abre el marketplace. Y entonces con una serie de reglas, la gente decide dónde se coloca. Esa decisión de dónde se coloca, pues normalmente una persona pues coge uno de estos tickets que he podido poner yo o que han podido poner ellos y se lo lleva a una misión. Si hay más gente que está interesado en eso, se le une. Si no hay más gente, en realidad va a tener que cambiarse porque tenemos una regla de que no puede haber una misión con menos de 2 personas, por ejemplo. Pero digamos que se produciría exactamente lo que se produce en un open space después de que estás colocando, ¿no? Pues que se mueven pues algunas de las sesiones, alguien dice, oye, pues aquí no, y bueno, todo eso es una conversación. Oye, ¿habéis tenido en cuenta que este equipo tenemos una dependencia aquí y nos está esperando? Oye, acordaros que hay este deadline real, ¿vale? O sea, los fake deadline no, pero de vez en cuando pues hay alguno real o oye, eh, ¿está esto en un punto en el que podamos dejar de invertir y podemos pasar a otra cosa o no, hay que seguir invirtiendo? O bueno, o no, ya hemos llegado a un punto en el que es suficiente y lo que tenemos que ver ahora es cómo reacciona la gente a eso que hemos entregado. Entonces, en ese proceso es ya cuando la gente decide dónde se ponen todo, pues en base a estas reglas que nos hemos creado entre nosotros, ¿no? De mínimo 2 personas, porque también luego pues suelen trabajar en pair o en ensemble, depende de dónde sean, pero luego cada misión o cada grupito de estos decide cómo trabaja. Pues harán dailies, pues no harán dailies, porque realmente si van a ser 2 o 3, pues empiezan a trabajar juntos, ¿sabes? Pero igual también coordinan, pues a qué hora empiezan o si alguien tiene alguna cosa especial y tienen que manejarse. A mí me está quedando bastante claro, corrígeme, que esta metodología tiene una dependencia extrema de la cultura. Es decir,
no es algo que se pueda imponer, es algo que tiene que colocarse alrededor de una cultura que ya funciona y estamos matizando. La pregunta que me surge de follow-up es, claro, esto para dominios regulados tipo banca, salud y tal, que requieren típicamente como mucha trazabilidad, como mucho de lo antiguo, ¿esto encaja bien? ¿Hay maneras también de hacerlo encajar o no es recomendado para ciertos dominios? A ver, o sea, yo no sería capaz de decir que es recomendado para un dominio o Ya. para otro. Yo sé que me, que me hace sentir bien y creo que aportamos y que no. En cuanto a temas de regulación, lo que es trazabilidad, al final, ¿dónde está la trazabilidad? Porque si es en los tickets, el pairing y demás, pues por ejemplo, muchos de los repos con los que trabajamos, pues se trabaja en Trambase, se hace pairing y se hacen los commits apuntando pues las 2, 3 personas que han estado y nosotros pues tenemos la ISO, tenemos la SOC 2 y cumplimos todo lo que la regulación pide. Al final, muchas veces también asumimos que la única forma de cumplir ciertas regulaciones es pues como lo han hecho ciertos enterprise de cierta forma, pero cuando luego hablas con el auditor y ves realmente lo que te piden, no te piden eso. O sea, lo que te piden es que haya estado, bueno, iba a decir, 2 humanos, ¿no? Ahora que estamos con la IA, pues 2 humanos que hayan revisado eso. Claro, nosotros eso lo hacemos incluso más que otra gente, porque estás trabajando en PER y demás. Entonces, yo no lo veo una restricción sobre qué es lo que tienes que hacer, sí lo veo una restricción sobre qué cultura lo aplicas. O sea, si la pregunta es si funcionaría en un entorno taylorista, pues te diría que no, pero seguramente otras cosas tampoco funcionan, porque hay otras cosas que tampoco funcionan bien y, oye, ahí está todo el mundo haciéndola. Claro, por matizarlo un poquito, yo me refería, por ejemplo, cuando hay que dejar evidencia, por ejemplo, de decisiones, ¿no? Que esto es muy de industria regulada. Se ha decidido esto, claro, en este entorno donde yo elijo ponerme aquí y generamos esta fluidez, que es uno de los beneficios, ¿cómo encaja? Porque da la sensación de que está distribuida, ¿no? No, pero las decisiones al final de, por ejemplo, si has tenido que tener una decisión de arquitectura, pues Architecture Decision Record. Si era una iniciativa que tenía que pasar por seguridad y había que analizarla, o sea, tenemos que seguir dejando exactamente la misma trazabilidad que de hecho es un equipo de arquitectura, es el único equipo en Clarity pues que tiene ciertos permisos y ciertas cosas, o sea, de hecho es el que está más metido y más tiene en cuenta eso. De hecho, una de las personas bueno, que estuvo en la creación de este equipo y que de hecho lideraba pues una de las partes, pues ahora mismo, por ejemplo, pues está en seguridad. O sea, la relación es bidireccional. De hecho, en estas sesiones de Check and Coordination suele estar una persona de seguridad también. Pero más que nada porque es el equipo de Foundational Engineering y tiene sentido, ¿vale? Pero bueno, si esto se aplica a desarrollo de producto y Stream Line, pues estaría otra composición de gente. Me salen un montón de dudas, me parece súper interesante. De hecho, mientras lo estás comentando, me imagino un videojuego en mi cabeza, porque todo esto de las misiones, del Launchpad, del Marketplace, es un poco como una especie de experiencia aventurera interesante. Y me pregunto, si ahora yo voy a mi equipo y quiero meter esto, que tiene un montón como de trasfondo, cosas que tengo que explicar, conceptos, probablemente no, o sea, no me parece a primera algo rápido de introducir, ¿no? A lo mejor incluso echar para atrás, decir, bueno, me está metiendo un montón de conceptos aquí, Marketplace, que tengo que seguir estos rituales o estas reuniones, ¿cómo lo meterías quizá poco a poco o de una forma, un equipo quizá nuevo? Pues yo casi te diría lo contrario. O sea, realmente yo lo que llevo es muchísimos años quitando cosas, ¿vale? Haciéndolo mucho más simple y mucho más tal. Desde luego, hacemos muchísimos menos rituales que un equipo Scrum, vamos, pues de largo, pero varias veces. Entonces, creo que sería más importante ir, por ejemplo, pues si es un equipo de desarrollo hacia una cultura sana, stream programming y similar, sin muchos rituales y muy centrado así en modo Kanban y demás. Y luego, pues bueno, igual siguiente paso, si quieres escalar o si te interesa entre varios equipos, pues compartir ciertos perfiles y esto te ayuda a escalar un equipo más grande, pues puedes empezar a añadir esto. O sea, yo por defecto el tema sería qué puedes quitar, no qué puedes poner. Y ya te digo que comparado con lo que hacemos normalmente o con lo que se hace en una industria en un equipo total, o sea, normal o clásico, hacemos bastantes menos cosas de ritual, pero bastantes menos.
Imagínate no tener dailies y tener, pues me parece que hay pues estas 2 sesiones de check and coordination, suelen hacer una de concerns que hacen bajo demanda cuando tienen X concerns y, vamos, refinement y demás es continuo, por ejemplo. Y luego hacer reuniones ad hoc, pero de trabajo, o sea, de vamos a pensar sobre este problema y vamos a decidir cómo lo podemos afrontar o cuál va a ser nuestra estrategia. Entonces, en realidad, yo la forma o sea, sí que es verdad que lo que es, si tú tienes claro, para un solo equipo no o sea, yo no le veo mucho sentido, un equipo de tamaño pequeño. Lo que tiene sentido es si tú, por ejemplo, tienes 4 o 5 equipos y que tu problema es que no sabes cómo trabajar con la gente de diseño o tienes a la gente separada simplemente porque estás intentando, va, ahora un poquito a este equipo, ahora te falta esa flexibilidad, esto es una solución. O sea, yo no introduje esto porque encontré una forma de trabajar. Yo tenía un problema organizativo, empecé a investigar qué posibilidades avanzadas había y me encontré esta y dije, ostras, como los open space. A cualquiera que se lo cuentes la primera vez te van a decir, pues si esto no tiene que funcionar. ¿Esto cómo va a funcionar? Pues no tiene que funcionar. Los incentivos no parecen los correctos. No estás con la zanahoria. No organizas a la gente claramente y se pueden, ¿no? Y la gente se va a perder. Luego vas a un open space y sucede una magia que no te la explicas. Pues es un poco coger esas ideas. Claro, requieres un entorno o que tengas la potestad, que la gente sea abierta y, bueno, y tampoco no pedir demasiado permiso, porque esa es otra. A mí me ha llamado un poco la atención algo que ha dicho Víctor antes en cuanto a la disciplina o la cultura, ¿no? Que hace falta que todo el mundo esté muy a tope con hacer las cosas así y tener proactividad por mantener el proceso decentemente y tal. Y te lo voy a hacer enfocando a dos de los elementos que comentas. Uno es el Launchpad. Entiendo que si no se cuida con cariño se puede convertir en un cajón desastre, tremendo backlog, ¿no? Gigante, con demasiadas cosas, eso cómo lo evitáis. Y la otra es el aprendizaje, que supongo que puede ser una cosa que llame mucho a demasiada gente a votar por ello, entonces cómo se gestiona el quién se lo coge. Bueno, pues en el Launchpad hay dos partes. Una que sería soporte puro y duro, también teniendo en cuenta que es un equipo de plataforma, o sea, con lo cual el soporte es más alto porque hay mucha gente que requiere a veces simplemente de que les eches una mano simplemente porque no son capaces de encontrar cómo funciona alguna cosa o similar. Y luego lo del backlog infinito, o sea, básicamente yo suelo borrar el backlog o partes del backlog sin ningún problema de forma periódica. Si algo no ha tenido suficiente empuje en un mes, da igual, o sea, exactamente, y si tiene que volver, volverá y volverá a aparecer y no pasará nada. Entonces, con eso se controla bastante bien todo el tema del backlog. Y en cuanto a, por ejemplo, el aprendizaje no aprendizaje, tenemos una regla que es que tú puedes ir a una misión a aprender o a aportar, pero ni puede ir todo el mundo a aprender, porque entonces no, no sale la misión. Entonces, la gente en realidad quiere hacerlo bien. Entonces, balancean eso de una forma bastante sana y luego, pues, por ejemplo, en one-on-ones, pues ha habido gente que me ha dicho, joder, es que me lo estoy pasando genial, porque estoy aprendiendo esto y esto, pero claro, me siento que si voy a este tipo de cosas, pues no aporto lo que debería aportar. Y entonces, pues esa misma persona, pues a partir de eso dice, ah, pues mira, voy a balancear de esta forma, ¿no? Sí que quiero acercarme aquí, pero voy a ir más de vez en cuando a esta otra parte que yo tengo más potencia, ¿no? Luego también esa fluidez permite que gente que normalmente no tiene esas oportunidades, ¿no? Que en un equipo más estructurado pues eres, no me gusta mucho la palabra junior, ¿no? Pero eres junior, después mid, y si eres no sé qué, pues tomar estas decisiones. Si eres no sé qué, no, aquí puedes liderar desde el primer día. Puedes liderar una iniciativa. Pues esto, si no te gusta en 2 días, pues dices, oye, cógelo tú, vamos a cambiarnos y tal. O sea, te da esa flexibilidad. Claro, necesita el margen y el entorno que te permita hacer eso. Vale, todo esto que estamos hablando me dispara una pregunta que para mí creo que es importante porque estamos rodeándola, entre comillas. Para mí, Scrum normalmente es como los ruedines que se le pone a los niños pequeños cuando están aprendiendo a montar en bici, ¿no? Entonces la pregunta es ¿cómo hacemos? Porque hemos hablado de iterativo incremental, ¿no? ¿Cómo hacemos incremental esto, no? Pues, ¿cómo llevamos un equipo que está
¿no? En esa fase, en la de, oye, necesito ponerle ruedines y cómo hacemos que llegue a Fast, ¿no? Porque al final estamos hablando de que requiere cultura, etcétera. No sé si has tenido el caso. Pues, a ver, o sea, no he tenido el caso como tal, pero hay dos cosas que me parecen interesantes. Una es que la parte de Fast la puedes hacer en un conjunto de equipos muy poco a poco, porque unos pueden entrar y otros no, o puedes dejar misiones concretas y decir, vale, los que quieran ver si quieren entrar a estas misiones que vayan aquí y el resto sigue trabajando normal. Yo no lo he hecho, pero bueno, me pareció interesante cuando lo leí. Por otro lado, con el paso del tiempo yo he llegado al convencimiento de que los rodines de Scrum no sé si ayudan o no. O sea, creo que, no, en serio, creo que Kanban, por ejemplo, se basa en que estás donde estás y construyes a partir de ahí. Creo que lleva en mejor dirección. No lo sé, quizás para un equipo que está desplegando cada 6 meses y tal, pues igual, ¿no? De alguna forma Scrum puede ser la solución. Pero para el resto creo que evoluciona mejor con Kanban y así. Y luego, por otro lado, cuando tú estás empujando una cultura más tipo Stream Programming, es que para mí vas a empezar a notar que te sobran muchas cosas de Scrum casi directamente. O sea, vas a intentar, ¿no? O sea, vas a ver que te sobra, que no te está aportando valor. Entonces, si realmente te tomas en serio el quitar cualquier cosa que no te aporte valor, lo vas a hacer de forma natural. Entonces, me parece más importante el ayudar en esa cultura, más las prácticas técnicas, porque la barrera de entrada quizás sea un poco más alta. Bueno, veremos ahora con la IA ciertas cosas. Creo que me parece más importante que el otro. Sí que, sí que hay un prerequisito, que es que haya un empowerment del propio equipo. O sea, si realmente es gente que son simplemente ejecutores de tickets, bueno, ahí no hay nada que hacer, pero ni eso, ni Scrum, ni hacer palmas, o sea, da igual. O sea, no, o sea, siempre tiene que ser gente que realmente, o sea, les estás hablando de un impacto, de un problema y lo quieren resolver. Me ha gustado mucho esto y ahora quería preguntarte, porque hemos hablado múltiples veces a lo largo de la conversación sobre reglas, pero no hemos dejado muy claro qué son las reglas o cómo son. Es decir, a mí me suenan como acuerdos de equipo, pero a lo mejor es algo estructurado, ¿no? Entonces, No, no, eso son exactamente acuerdos de equipo. O sea, hicimos un proceso. O sea, el proceso de cómo introdujimos esto, pues también, o sea, es interesante, porque básicamente lo que hicimos fue hacer un poco research de qué cosas había, empezar a hablar con la gente y ver, oye, podríamos probar algo como esto o no. Y luego hicimos, sin hacer cambios de líneas de reporte ni nada, internamente juntamos los equipos, pero sin decírselo a nadie. ¿Vale? Entonces hicimos un gathering, nos juntamos todo el equipo, hicimos una retrospectiva, definimos los team agreements y esas son las primeras reglas que usamos, que luego han ido avanzando pues con distintas retrospectivas y tal. Cuando ya llevábamos haciendo el experimento un mes y medio, empezamos a hablarlo con cierta gente de, oye, esto va a suceder, pero ya lo estábamos haciendo, ¿vale? Y al del final de ese quarter de 3 meses o así, cambiamos las líneas de reporte. Porque hasta ese momento nadie sabía ni que se habían juntado esos dos equipos, ni que estaban funcionando de una forma distinta. Entonces, como ya eso estaba funcionando muy bien, pues ya se podía decir, oye, vamos a hacer esto, porque ya estaba funcionando, nadie te va a decir que no. Pero si lo hubiese preguntado al principio, bueno, no hubiese sucedido, porque es imposible que nadie te dé, o sea, que nadie te dé pues ¿no? ese margen para hacer algo así. Porque te van a decir, pero ¿cómo vas a hacer eso? O sea, eso no se puede, eso es imposible, no tiene sentido, y similar. Entonces esas reglas son las que decidió el equipo al principio como Team Agreements y que luego fue evolucionando según fuimos experimentando y aprendiendo. Y en todo este proceso, ¿no? En esta transición, digamos, yo en mi cabeza me lo estructuro como mucho de blanco y negro, ¿no? De la vieja escuela y la nueva escuela, ¿no? Aunque sé que no tiene por qué ser así, ¿no? Pero ¿os ha pasado de que alguien se ha bajado del barco en el sentido de, oye, pues mira, si hasta el sitio que vamos no me gusta, me voy a bajar, ¿no? Nunca mejor dicho con la metáfora. No, pero no porque, o sea, eran dos equipos que o hacían puramente XP, la parte más de desarrollo, y el que era más de infraestructura también era un equipo muy maduro. Tal. Parte de la gente ha trabajado conmigo en otros sitios, o sea, que ya saben un poco la forma de pensar y demás, o sea, que experimentos raros ya han visto y no se sorprenden. O sea, no es como lo voy a hacer en un equipo como muy cuadriculado y vamos en mi dirección. Ya había un nivel de madurez inicial importante, yo creo. Ya, entiendo también que tampoco os ha pasado lo que mencionabas un poquito antes, lo de
simplificando un poco, de gente que, digamos, no se preocupa del producto o del proceso y tal, y que simplemente es, oye, dame la tarea y yo la resuelvo. O sea, entiendo que quizá no tenía esos perfiles ahí y no os ha ocurrido pues bueno, esa situación de decir... No nos ha ocurrido cuando hemos hecho antes, pero como todos los equipos, pues todos tienen un background y una historia, y ha habido gente que no, bueno, pues que no ha podido trabajar en esa forma. Pero normalmente no es ya porque llegas a algo como esto, sino simplemente el empuje de Fast Agile perdón, de Stream Programming, o simplemente la disciplina, porque para mí Agile tiene una parte de disciplina, pues eso ya puede chocar a cierta gente. Y el tema, por ejemplo, de trabajar en pasos muy, muy pequeños y centrados en el impacto y hacer lo mínimo posible y no hacer catedrales de tecnología, eso ya a cierta gente le puede chocar, ¿no? De hecho, si vas, o sea, no es este caso y no es en este equipo, pero porque ya ha habido un proceso y también por la gente que se ha contratado. Pero en plataforma, de hecho, es muy, muy común. De hecho, es el riesgo tope de gama, ¿no? O sea, al final, pues estás muy, muy metido en tecnología, pues claro, vas ahí a cholón a todo lo que dé. Y lo último que haya dicho Netflix ¿sabes? Y todo lo que se pueda. Entonces, o sea, no ha sucedido, pero ha habido un proceso anterior. O sea, sí que ha habido gente que en todos estos cambios, y antes de llegar aquí, mucho antes, pues no le encajaba en ese momento. O bien porque pensaba en una plataforma mucho más tradicional de, oye, esto es infraestructura, estas son mis máquinas, esto es desarrollo, o bien porque el nivel de cambio que le exigía, ¿no? El nivel de adaptación, pues le estaba sobrepasando, ¿vale? O sea, y pues luego, pues la gente, pues depende cómo sean, personalidades, experiencias, momentos vitales también a veces, que puedes no tener, pues querer algo más, oye, a mí dámelo muy, muy como lo que he visto siempre, y a mí ahora mismo no me apetece. O sea, no ha sucedido justo en este proceso, ha sucedido anteriormente. Iba a hacer yo una pregunta, pero más o menos se ha respondido con varias de las intervenciones anteriores, porque por lo que veo, Fast Agile está más enfocado a colaboración entre equipos, ¿no? De hecho, antes has comentado que casi que no ves Fast Agile cuando hay solo un equipo, no lo ves tan necesario, ¿no? Entonces, das por hecho que los equipos son maduros, que trabajan con una mentalidad tirando a lo XP, a lo autoorganizado, a la proactividad, para que pueda funcionar esta colaboración entre equipos. Y yo me he preguntado un poco cómo iba la comunicación asíncrona, pero ya viendo también que has dicho lo de que hay reuniones ad hoc, que la comunicación activa, ¿no? Entiendo que más o menos cada equipo toma ownership y ya ellos van reportando cuando ven necesario hacia afuera, hacia otro equipo, si hay que hacer una reunión de emergencia, si hay que gestionar otra cosa inesperada. O sea, normalmente cuando hay dependencias de alguna misión con equipos externos, pues es los que están en esa misión son los que se tienen que coordinar, y además intentamos traer a ese equipo externo a que trabaje con nosotros en vez de al revés. Siempre que sea posible, porque además también eso, pues es educativo, les enseñas otras formas de trabajar, y luego hay gente que les gusta y puedes hacer, ¿no? Entonces, cuando hemos hecho colaboraciones así más seguidas, lo que hemos hecho es, vale, vente a las Check and Coordination y no te preocupes, que va a haber gente que seguro que les va a molar esta misión y se van a meter un poco contigo. En cuanto a lo de que sean equipos maduros y tal, o sea, es verdad y esa es mi experiencia, pero yo creo que hay gente, por ejemplo, como John Shore, que al final se dedican a ese tipo de cambios organizacionales, pues su trabajo es ese, y de la misma forma que pueden ser technical coachings y introducir XP, pues están introduciendo ese tipo de cosas. De hecho, él lo que contaba es que todo el tema de team topologies, cambios organizacionales para hacerlos más streamlined, pues era lo que él muchas veces estaba haciendo, y llegaba a un punto en el que se le quedaba corto, y entonces es cuando tiró de esta otra forma de escalar, ¿no? Es hasta aquí llego con esto, y a partir de aquí llego con esto que me da todavía más flexibilidad. Entonces, yo no creo que yo sería capaz, tampoco me dedico a eso y tampoco sería lo que creo que me divertiría o a esa escala, pero gente que sí que ayude a cambio organizacional no tiene por qué ser más difícil que hacer que se introduzcan prácticas XP, por ejemplo. O sea, porque eso es un cambio cultural fuertísimo. Antes Víctor ha intentado abrir el pimentero, que es una cosa que tenemos aquí, que es intentar ponernos un poquillo de desacuerdo, porque si no, es que siempre estamos de acuerdo, Edu, ¿qué te vamos a decir de esto? Si que nos estás contando una maravilla. Entonces voy a intentar yo coger el relevo a Víctor y a ver si consigo sacarte algo de pimienta. Has dicho que nunca se ha dado la situación de que alguien se baje del barco, ¿no? Pero ¿dónde sí que habéis notado que habéis pinchado, ¿no? Que
que por hacer algo más deprisa de la cuenta o por intentar implantar esto de manera cuando todavía estaba más inmaduro de la cuenta, por lo que sea, algo que hayáis dicho, vale, aquí hay que hacer un reto porque sí es verdad que aquí hemos, hemos hecho algo regular y tenemos que mejorar algo. Pues ha habido algunas retros de alguna situación así más complicada y conflictos entre gente y similar, pero yo no creo que esté relacionado con Fast Agile en este caso, sino más pues con personalidades, puntos de vista y así, y hubieran surgido creo que de la misma forma. Evidentemente, si el número de personas es más grande, pues no te funcionan exactamente las mismas dinámicas que te podían funcionar con equipos más pequeños, ¿no? He tenido equipos de hasta 12 personas y equipos de 12 personas ya son bastante grandes si es con el clásico pensamiento de un solo equipo. Entonces ahora, por ejemplo, pues teniendo el tamaño de ahora, no veo ese problema que sí veía anteriormente. Entonces, sí que se han dado esas situaciones, pero no las he asociado yo a esto de Fast Agile. Sí que hay gente que ha venido desde otros equipos que lo que les ha matado mucho es la carga cognitiva que tiene un equipo de plataforma. Pero no por el Fast Agile, sino por el tema de nivel de tecnologías, variedad, ¿no? En un momento estás haciendo un script Lua para meter en el load balancer con no sé qué y 2 segundos después estás haciendo, ¿sabes?, un test de aceptación en otro proyecto muy diferente, ¿no? Y entonces esa carga cognitiva, gente que no ha estado en equipos de plataforma, lo ha notado, ¿vale? Luego se han adaptado bien, pero al principio era como, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Ah, mira, se me olvidaba otra, iba a decir justo que hay otro escenario que es gente, por ejemplo, que tampoco había estado, pero eso es por la plataforma, que es el haber entrado a un equipo de plataforma, que muchas veces un cambio pequeño tiene unas consecuencias brutales. Y eso hay gente que eso también ha podido generar conflictos en un momento dado. Te iba a decir que ya veo que rechazas con elegancia la pimienta, lo cual siempre está también guay. Se agradece el estilo. Pero es verdad que estoy de acuerdo con lo que has dicho. Y creo que la reflexión a la que yo llegué en el equipo en el que yo trabajaba de una manera parecida a esta que comentas es que incluso cuando eran conflictos personales, los choques no eran tan grandes como lo que yo había visto en otras ocasiones, porque al estar tan cerca en el día a día y al haber tanto intercambio, ¿no? El choque llegaba antes de la cuenta, ¿no? No había una bola de nieve tan gorda como había visto en metodologías un poco más aislantes, ¿no? O individualistas. O sea que en verdad te intento poner pimienta, pero no puedo. Em, por contestarte un poco a eso, lo que sí que ha sucedido es que de forma, aunque la gente se va moviendo de forma natural, se acaban generando también bloques dentro de esa propia plataforma y eso también genera conflicto, ¿no? Porque al final intentas que la gente rote, que se mueva y tal, hay ciertas reglas, pero de vez en cuando pues alguien tiene solo una tendencia a ir a una parte, no quiere meterse tanto con la otra y eso sucede. Y eso se ha tratado en retrospectivas y se ha intentado ver, bueno, cómo paliarlo o incluso que decidiese el equipo si tiene que, o sea, para mí es como un sistema vivo, ¿no? Como un sistema, como si vieses un ecosistema o como si vieses un sistema de células. Pues tendrán que decidir si se parten, o sea, la fluidez la tienen, con lo cual pueden suceder cosas. Pero será un poco lo que decidan. Yo voy a intentar ver con la pimienta otra vez para darle un poco de salseo, ¿no? Al episodio. Yo le he leído a Ron Jeffries, un poco cáustico él. De hecho, lo que hace es decir, otro framework, necesitamos otro más, ¿no? Porque lo que yo, parafraseándolo, lo que entiendo que dice es, si el problema es que no se está aplicando ya lo que ya había, dejemos de inventar cosas para variar cuando ya teníamos definido. Si ya tienes Scrum con XP, ya tenías el 90% del valor. Es cierto que él lo mete al mismo nivel que Safe y que Nexus está por ahí, el Large Scale Scrum, todas estas cosas. Claro, yo creo que aquí hay un argumento, es decir, tenemos que aprender otro, o no teníamos suficiente, o es simplemente un flavor. O sea, para mí, al final, la madurez está en llegar a esos equipos, pues XP y similar. Y yo tenía un problema. Y ese problema era que tenía un equipo muy centrado en infraestructura, que además hacía muchísimo soporte, pero no éramos capaces de dar capabilities de plataforma. Luego tenía un equipo
de desarrollo, que sí es que estaba dando capabilities de plataforma, pero toda la coordinación, toda la visión holística la tenía que hacer yo en la mitad. O sea, era yo el que decía, pues si esta gente hace esto, y esta otra gente hace esto, luego conectamos. Entonces yo no fui a buscar un framework. Yo fui a ver cómo solventamos ese problema. Y ese problema tenía una serie. O sea, yo al final normalmente los problemas o intentar definir los problemas, hago una guiding policy, ¿vale? Y defino luego pues qué acciones coherentes voy a hacer que siguen esa guiding policy, ¿no? ¿Qué acciones coherentes voy a hacer y cuáles no voy a hacer? O sea, esto lo dejo fuera de scope y similar. Entonces, la acción coherente es que yo necesitaba una visión mucho más holística y necesitaba mucha más flexibilidad, porque había quarters o 2 meses en los que todo el foco estaba en infraestructura y otros meses en que tenía otra cosa. Y a veces, pues por intentar que los dos equipos estuviesen, no voy a decir ocupados, porque mi objetivo no, en esta vida no es que la gente esté ocupada, pero que sea más o menos eficiente, pues no podía hacerlo. Sin embargo, yo buscaba una solución y encontré esta. Tampoco he usado ningún Fast Agile de libro. O sea, es gente que ya era madura, que ya hacía ciertas prácticas, con lo cual, por ejemplo, si tú estás trabajando en una aplicación, no estás en misiones con esa aplicación y vuelves en 3 meses, pues no es lo mismo entrar a una aplicación que está hecha con TDD, un montón de testing y demás, o sea, el aterrizaje es completamente diferente. Es gente que ya trabajaba en Pair y en Ensemble, con lo cual todo el tema del boost factor pues ya estaba solucionado. Entonces yo lo que busqué fue una solución. De hecho, eh, me gustaría ver otra gente, ¿no? Que lo haya podido usar en otras partes, pero no como, pues usamos Safe o usamos esto. Pues realmente yo creo que no comparan, porque lo uno es un monstruo muy, muy grande y esto es algo mucho más pequeño, y nosotros ni siquiera esto lo hacemos como de libro. Hemos dicho, vale, pues ¿cómo lo hacemos? Yo quiero fluidez, quiero dinamismo y quiero pues esta visión holística. Luego además me gusta que haya boost factor bajo, que haya estas características y tal. Vale, oye, ¿hacemos un experimento con esto? Vale, sí. Probamos 2 meses, funcionó bien, la gente desde fuera ni se había enterado. De repente algunas cosas que tuvimos pues tuvieron bastante impacto y similar en positivo. Y luego ya fue cuando la gente empezó a tirar del hilo de, bueno, pero ¿cómo os estáis organizando? ¿No? Porque nosotros hacemos esto y luego tenemos una daily, tenemos un refinement y tenemos no sé qué. Yo decía, digo, no, tú cuéntanos un poco tu problema, va a ir gente que van a estar en una misión y van a ir a hablar contigo, van a entender tu problema y van a hacerlo extremo a extremo. Ya, pero no puede ser tal persona. Y digo, pues no lo sé, los que quieran ir, ya lo veremos. Entonces, no es, no es un framework más o tener. Evidentemente, si puedes tener algo de referencia, pues te ayuda. Yo una cosa que hice también fue investigar otra gente que estaba usando cosas similares y estuve hablando, preguntando a varias personas, estuve hablando con el VP de ingeniería de Scoro, me parece que se llamaba, que estaba ahí en Estonia, que habían hecho ahí con Pipedrive. Me parece que esa persona venía antes de Pipedrive y tenían también este concepto de misiones y similares. Y le pregunté a ver cómo lo hacían. Le estuve preguntando, oye, ¿y el ownership? ¿Qué es lo que pasa con esto? Porque es lo que más me preocupa. Oye, ¿y el soporte cómo lo hacéis? Y ellos, por ejemplo, trabajaban de esa forma, pero sus misiones eran de 3, 4 semanas, podían llegar a un Q. O sea, tú ahí te metías y eras, pues, esta es tu métrica, ¿no? Tu métrica de negocio y estás ahí 2 semanas. Yo eso en mi caso no me encajaba, pero no me encajaba porque necesitaba mucha más flexibilidad porque muchos otros equipos dependen de nosotros. Entonces lo que queremos es desbloquear eso, hacerlos el service y que sean independientes. Entonces yo fui a solventar un problema. Podía haber acabado en esto, iba a decir, o acabado en cualquier otra cosa. Intuyo que no iba a ser en Safe o no iba a ser en Scrum de Scrum, ¿sabes? O sea, pero simplemente porque me parece overkill, ¿no? Y bueno, me parece un poco hasta teatrillo. Bueno, eso da para otra conversación. Yo quiero hacer una pregunta de algo que has mencionado anteriormente, pero que no hemos tenido tiempo para entrar, que es, estabas comentando al principio, cuando empezamos a hablar, que hay Stream Teams, que a lo mejor no tienen todos los perfiles, que no encaja, inclusive comentabas que a lo mejor no siempre es eficiente. Y me gustaría pues entender un poco ese punto de vista, porque nunca lo he oído y me ha parecido súper interesante que además haya salido en la conversación de Fast y digo, no sé si... Pues sí, a ver, yo las ideas de Team Topology me encajan mucho, ¿vale? O sea, el end-to-end, el ownership, el poderse centrar, en que los de plataforma aceleren esos equipos, pues me encaja totalmente. Pero claro, eso lo que hace es, si tú quieres escalar una compañía o quieres añadir más cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que haces? Pues normalmente creas otro equipo,
Otro equipo tiene que tener todo. Si no tiene todo, o casi todo, ¿vale? Entonces ya tiene dependencias con otra gente. Entonces, hay siempre perfiles, lo típico diseño es uno clásico, bueno, hay perfiles que al final acaban siendo compartidos. Y dices, bueno, pues nosotros lo hacemos end-to-end, pero somos un Streamline menos diseño, menos no sé qué, menos no sé cuántos. Entonces, digamos que lo de Team Topologies, o sea, comparado con otro tipo de aproximaciones, pues me parece muy, muy buena, pero llega hasta un punto. A partir de ahí, depende cuánto de rápido estés creciendo o si no estás creciendo, pues ya tiene, o sea, tiene sus limitaciones. Evidentemente, si tú tienes un producto, por ejemplo, y ese producto tiene un equipo y tienen esa misión y están acotados y tienen todo lo que ellos necesitan para hacer, perfecto. O sea, no tienes que hacer nada más. Está absolutamente perfecto. Pero si tú, por ejemplo, tienes 5, 6, 7, 8 equipos sobre un mismo producto y tienen conflictos porque o bien tienen dependencias o bien lo que les pasa es que no tienen suficiente gente de distintos perfiles o luego hay gente que no está ocupada pues todo el día. Yo lo de ocupar al 100% no es un objetivo en sí mismo, pero evidentemente si realmente tienes una aplicación que sobre todo backend, porque son procesos de reglas de negocio muy fuertes y no tienes casi diseñador, o sea, diseño una parte, pues igual te queda grande tener una persona full time. Al mismo tiempo que una persona esté 10 minutos, o sea, 10% en cada sitio y tal, pues todos sabemos lo que conlleva eso, no suele funcionar muy bien. Ahora, si tú estás en un colectivo un poco más grande, en el que hay el equivalente a 3 o 4 equipos, ¿no? 30 personas, pues que esa gente diga, oye, pues ¿dónde queréis trabajar? Y yo, ostras, esto está arrancando, ¿no? Está arrancando ahora, creo que ahora es el momento que yo esté bastante tiempo aquí durante una semana, 2 semanas y luego me muevo a otro lado. Pero no de la forma que se hace ahora, que son equipos herméticos y hay alguien jugando al ajedrez o al diagrama de Gantt con 50 tal, generando dependencias y digo, mira, cuando y este sale y luego, pues cuando sale mal, pues todo la gente dice, bueno, pues esta vez lo vamos a hacer mejor, esta vez lo vamos a planificar mejor, lo vamos a estimar mejor. Digo, claro, porque como los 25 años anteriores no te han convencido de que no funciona, pues vas a intentarlo, pero más fuerte. Esta vez sí, esta vez lo vas a hacer bien. Pues yo prefiero asumir que no, conocer mis limitaciones y saber que no va a ser. Pues para ser ágiles y rápidos, creo que ahora deberíamos ya, por el tema del tiempo, ir cerrando. Y creo que Víctor tiene una quote para cerrar el episodio de hoy. En realidad voy a robar una quote, la voy a pervertir, o sea que esto no se puede hacer. Y además va a ser a Ken Beck, ni más ni menos. Que él lo dice hablando del software en general y yo voy a hablar del Agile en concreto, porque él dice, make it work, haz que funcione, make it right, hazlo bien, dice, make it fast.